Buenas tardes a todos y bienvenidos a este espacio creado para brindarle a ustedes, clientes de mercado de valores, una asesoría integral y herramientas para la toma de decisiones en la gestión de su patrimonio. Mi nombre es Agatha Gutiérrez, soy analista económico y financiero de mercado de valores. Entrando en materia, sabemos que la situación actual nos genera desafíos importantes como país. Paralelo a la contención de la emergencia sanitaria, estamos atendiendo desafíos económicos y sociales que surgen. La necesidad de participación y cohesión de los diferentes actores sociales es vital para lograr resultados positivos. Sin embargo, esta interacción se debe desarrollar en el entorno político actual, con un desgaste del gobierno luego de la aprobación de la reforma fiscal y todavía con la necesidad de avanzar en esta materia. Además, la adopción de políticas sanitarias dificulta el objetivo de reactivación económica y mejora fiscal, y no se debe dejar de lado el descontento social producto de la mayor incertidumbre. Estas son fuerzas que se deben gestionar y por las cuales planteamos preguntas como: ¿cuál es el reto que tenemos como país? ¿Cuáles son los principales actores y sus roles para hacer frente a este reto? ¿Y cómo se valora el ambiente político para lograr superarlo? Para responder a estas preguntas, hoy tenemos el honor de estar con la señora Laura Chinchilla, expresidenta de la República y actual presidenta de Analítica Consultores. Doña Laura realizará una presentación donde nos compartirá su análisis de la situación actual y del reto que enfrentamos. Al finalizar la presentación, se abrirá un espacio de preguntas que podrán enviar desde ya a través del chat o de la sección de preguntas y respuestas. Bienvenida, doña Laura. Es nuevamente un placer contar con su presencia y análisis. Muchas gracias, Agatha. Muchas gracias a Mercado de Valores, a Cristina, que sé que también está conectada, por esta invitación para compartir algunas reflexiones con los clientes de Mercado de Valores sobre una variable sobre la que desafortunadamente cada vez se va a hablar más dentro de la matriz de riesgos que ha supuesto la crisis del coronavirus. Aquí les estoy compartiendo pantalla para poder, en consecuencia, subrayar mejor algunos de los conceptos que quiero dejarles en esta tarde. El análisis que pretendo hacer no tiene nada que ver con los análisis tradicionales a los que nos hemos acostumbrado en Costa Rica, de una encuesta que nos dice cómo va un partido o el otro, cómo va la imagen del gobierno, por acá o por allá. En un marco como el que vivimos, las encuestas se desactualizan de manera muy rápida. Estamos viviendo fundamentalmente un ambiente de gran volatilidad y nuestro análisis fundamentalmente de Analítica Consultores está sustentado en lo que denominamos factores de riesgo y la construcción a partir de esos factores de los escenarios que puedan estarse configurando y que nos permite de alguna manera, sobre la base de esa información, tratar de adelantarnos en la medida posible a los hechos para procurar que las situaciones sean un poco mejor de las que podrían ser si no consideramos esos factores de riesgo. La crisis provocada por el coronavirus ha sido la crisis más grave desde la Segunda Guerra Mundial, esto fundamentalmente para el mundo desarrollado, que la padeció de manera muy drástica, pero si nos venimos a América Latina, ha sido considerada la crisis o la peor crisis en los últimos 100 años, es decir, sumando la crisis de 1914-15, muy de la mano de la Primera Guerra Mundial, que golpeó mucho a nuestra región, y la crisis provocada por la Gran Depresión de los años 30. Es decir, estamos efectivamente ante un escenario global crítico como hace muchísimos años no se vivía. Pero además es una crisis que, como bien ha sido dicho, golpea a prácticamente todas las naciones con una similar intensidad. Cuando vemos los pronósticos que el Fondo Monetario Internacional ha actualizado recientemente de lo que va a ser el crecimiento global, vemos que la caída que se estima es del menos 5%, y cuando analizamos algunas de las subregiones, desafortunadamente, América Latina es una de las que va a tener una caída más drástica en su actividad económica. En este cuadro ustedes podrán repasar las caídas de lo que consideramos son los socios principales de Costa Rica desde el punto de vista
de nuestro intercambio comercial desde el punto de vista de inversiones, etcétera, etcétera. Y vemos que efectivamente las proyecciones no son buenas para lo que nos espera en el 2020. La cifra del menos 5% está, en el caso de Costa Rica, está sustentada en las recientes proyecciones que nos presentara el Banco Central de Costa Rica. Pero además esta es una crisis que no solamente es profunda desde el punto de vista de sus implicaciones en la economía, sino que es una crisis multidimensional, es decir, que golpea muchísimas variables al mismo tiempo. Y en consecuencia hacen su manejo más complejo. Es una crisis, además, marcada por la incertidumbre, a diferencia de otros shocks externos que tienen los países o han tenido. Las crisis más recientes, las del año 2008, la crisis financiera y la crisis, por ejemplo, provocada también por los actos terroristas en New York. Antes de eso, la crisis de la deuda de los años 80, eran crisis en donde el, digamos, factor fundamental golpeaba y a partir de ahí se sabían cuáles eran las medidas que había que empezar a tomar para salir de ese evento o ese hecho en específico. Esta crisis genera enormes niveles de incertidumbre por el comportamiento del virus y sus tasas de contagio que van y vienen, y entonces también complica su manejo. Es una crisis que no admite indulgencias. Con esto, en lo fundamental, lo que quiero decir es que no perdona aquello que no hicimos bien en su momento y todo lo contrario, tiende a agravar tendencias. Y es una crisis en donde el actor principal es el Estado, por decir prácticamente lo mismo, es la política, en un momento en que ciertamente el Estado y la política, no solamente en Costa Rica, sino también a nivel global, venía un poco padeciendo una serie de crisis y restricciones. Como bien lo ha señalado el Fondo Monetario Internacional, por la sumatoria de todos estos elementos a los que me he referido, es una crisis como ninguna otra y con una recuperación de particular. Cualquier crisis en general lo tiende a tener este componente, pero la crisis del coronavirus, precisamente por su naturaleza multidimensional, es una crisis que hace de acelerador de muchas de las tendencias negativas que podían existir. Y también tenemos que reconocer que desde el punto de vista de escenarios globales, y esto ya nosotros lo advertíamos en relación con el entorno de un país como el que Costa Rica tenía que manejar, dado que hemos sido una economía y una sociedad muy abierta, nosotros ya advertíamos de que venían tendencias complicadas a nivel global y lo que ha hecho el COVID-19 es precisamente acelerarlas. Tenemos el recrudecimiento de tensiones comerciales y geopolíticas. Hemos visto en varios, digamos, lugares, pero quizás la más evidente es la tensión geopolítica entre Estados Unidos y China, y aún en nuestra pequeña región de Centroamérica hemos visto también cómo se han intensificado algunas tensiones de tipo comercial y de transportes con los socios del mercado común centroamericano. Es una crisis que va a acelerar o va a generar un ensanchamiento de las desigualdades a nivel global y también a nivel de las naciones. Va además a acrecentar el malestar social que ya, de acuerdo a las encuestas globales que advertían de esto, venía creciendo en los últimos años. Y recordemos que el año 2019 fue un año que cerró con protestas desde el Líbano, Francia, Hong Kong, hasta aquí en América Latina, en Bolivia, en Chile, en Ecuador, etcétera, etcétera. Este malestar social se presume va a acrecentarse con consecuencias, sin lugar a dudas, sobre la democracia, que también podría acusar un deterioro precisamente por la tendencia que ya aún antes de la crisis generada por el COVID-19
se venía presentando. Esa crisis de la democracia no solamente se confirmaba desde el punto de vista de algunas de las variables más objetivas que nos permiten calificar qué es democracia o no, deterioro en materia de Estado de Derecho, deterioro en materia de libertades fundamentales, deterioro en la relación entre poderes, deterioro en la calidad de las elecciones, sino que también deterioro en la percepción que los ciudadanos tienen sobre la calidad de la democracia. Solamente en América Latina, entre el 2008 y el 2018, el apoyo a la democracia había caído en casi 20 puntos. Si bien Costa Rica no caía tanto, también la tendencia era al decrecimiento, al apoyo a la democracia por parte de los ciudadanos de nuestro país. Pasando un poco al tema ya propiamente de Costa Rica y habiendo dejado claro las complejidades que esta crisis supone, tanto desde el punto de vista del manejo de las decisiones políticas como las consecuencias políticas que puede tener, veamos un poco el caso de Costa Rica. Aquí los canales de contagio económico que amplían el impacto de esta crisis nos vuelve a poner en evidencia la complejidad del manejo de las decisiones que hay que tomar. Nuestra economía se ha contagiado a través del canal de las exportaciones, de las cadenas globales de suministros. Recordemos que nuestra producción estaba sumamente integrada a las cadenas globales de valor, casi un 40% de la misma la teníamos así. El tema del turismo y el tema de las salidas de capital. Todos esos son canales de contagio. Pero además la crisis nos sorprende en una especial situación de vulnerabilidad que nos disminuye muchísimo la capacidad de respuesta. Teníamos fragilidad económica, el crecimiento era endémico, el aumento del desempleo y la informalidad resultaban evidentes. No habíamos hecho a tiempo la tarea fiscal y entonces apenas empezábamos a consolidar las medidas propias de las leyes que se aprobaron en el 2018 y como consecuencia de esto teníamos un endeudamiento externo en crecimiento que no habíamos podido todavía atender. Como resultado de este conjunto de elementos, entonces estamos en un país que trata de responder desde sus debilidades a una de las crisis más graves que ha conocido la historia de la humanidad y en el marco, además, de unas voces que nos advierten una vez y otra también que nos están observando y esas calificaciones que nos están imponiendo son calificaciones que deterioran el riesgo país. Si vamos a ver algunas de las cifras sociales que acaban de ser precisamente actualizadas por la encuesta de hogares y las encuestas de empleo, vemos que está pasando algo pues, que resultaba lógico que tenía que ocurrir con estas caídas que ha tenido la economía, y es que se han duplicado las tasas de empleo, de subempleo. Casi la mitad de la población económicamente activa del país en este momento se encuentran sin trabajo o trabajando menos de las horas que podrían trabajar o que desearían trabajar. Como resultado de estos altos niveles de desempleo y subempleo, tenemos ya casi 1 millón de personas, estos son datos del MEIC al mes de julio, casi 1 millón de personas haciendo filas por el bono proteger, de los cuales pues difícilmente se está atendiendo cerca de la mitad de estas solicitudes, pero cuando vemos lo que significa el bono proteger, pues claro que es una suma con la cual la gente no puede cubrir muchas de sus necesidades, ni siquiera las necesidades básicas. Si a esto anterior le agregamos, permitan devolverme, no la tengo ahí la cifra, le agregamos otros datos tan dramáticos como estos, que se nos acaban también de comunicar, y es que cerca de 500,000 de estudiantes no pudieron conectarse por vía digital por carencias esenciales de conectividad o de equipos y en consecuencia perdieron las lecciones
estamos hablando no solamente de los impactos inmediatos que esta crisis va a tener, sino las secuelas que va a reproducir en términos de exclusión social en el país. Como le señalaba, parte del drama es que no tenemos espacio fiscal para articular las respuestas. Mientras que en nuestros países, América Latina y Costa Rica anda por ahí, estamos dedicando entre el 2% a lo sumo 4 o 5% para responder a la crisis. En los países que llegaron a esta situación con una crisis fiscal muy sólida, están pudiendo invertir entre un 10 y un 20% para paliar los efectos negativos de la crisis. Uno de esos efectos que urgía atender y en donde no hemos tenido capacidad de respuesta ha sido, por ejemplo, la protección del empleo. Tenemos países como Alemania, y algunos europeos que decidieron simple y sencillamente pagar la planilla o parte de la planilla de muchas de las empresas a efectos de evitar la pérdida de capital productivo en esos países. Aquí tengo un cuadro en donde ustedes van a ver, dada, digamos, estas restricciones fiscales y el problema fiscal que venimos arrastrando, esas necesidades brutas de financiamiento que fueron presentadas por el Banco Central. Esta es la presentación que hicieron abril-mayo, es posible que haya variado un poco, pero lo presento porque de alguna manera esas necesidades brutas de financiamiento, 12.45% para este año tan solo, nos marca ya y nos determina una de las prioridades de la agenda pública, junto con esos problemas que mencioné anteriormente de desempleo y de requerimientos sociales. Pero no se trata solamente de los problemas y las demandas que tendrá que atender la agenda pública en el plano inmediato, es decir, este año, sino que también cuando vamos a leer lo que el reporte de país emitido por el Fondo Monetario Internacional hace apenas un par de meses decía sobre Costa Rica, nos advertían que a partir del 2021 Costa Rica tenía ya que terminar, en principio, con todas las medidas de emergencia que se han venido aplicando, retomar la senda de la consolidación fiscal aplicando la regla fiscal, que en este año de alguna manera se ha hecho una excepción con casi todos los países que tenían restricciones fiscales serias. Pero además nos recuerdan que no solamente vamos a tener que retomar la aplicación de la regla fiscal, sino que vamos a tener que hacer un ajuste adicional de 3.4% del Producto Interno Bruto. Esto en un marco de 4 años, entre el 2021 y el 2024. Y entonces, lo que ustedes van viendo es que, de alguna manera, la agenda está ya sobre la mesa. Aquí no hay mucho más que discutir. Tenemos serias necesidades económicas y sociales urgentes que hay que entender, por no hablar obviamente de las sanitarias, y tenemos además una agenda que nos obliga hacia adelante, a partir del 2021, a empezar a retomar la senda de la consolidación fiscal. Y entonces, de alguna manera, y para resumir, tenemos 3 ejes prioritarios para el 2020. Y no tenemos opción. Esos son los ejes sobre los cuales tenemos que concentrar la agenda y la toma de decisiones. Uno es el eje de la mitigación y la estabilización de todos los efectos de la crisis. El segundo eje es el de la reactivación económica y el tercer eje es el eje de la consolidación fiscal. He escuchado a veces señalar que vamos uno tras otro y me parece que cuando se consigue así el manejo de la crisis estamos empezando mal. Aquí las decisiones con respecto a los 3 ejes hay que tomarlas al mismo tiempo, como bien lo decía don Jorge Manuel Dengo, uno de mis grandes maestros de la política. El corto y el largo plazo empiezan al mismo tiempo. Y entonces hay muchas de las decisiones que hoy están obligados a tomar
quienes toman las decisiones, pues, que no solamente tienen que mirar los efectos inmediatos, sino también cómo esas decisiones van a impactar los escenarios de mediano y de largo plazo. Ahora bien, tenemos una crisis de grandes dimensiones, tenemos una agenda con muy pocos márgenes de maniobra, porque las circunstancias nos están imponiendo cuáles deben ser esos ejes centrales. Aquí no se trata si nos gusta o no, esas son las urgencias. ¿Cuáles son, en consecuencia, los factores de gobernanza que nos pueden hacer pensar sobre la capacidad del sistema para poder responder ante estos escenarios complejos de demandas que tenemos? Y ahí vemos que los factores de gobernanza con que se inició este periodo constitucional se vienen debilitando, y eso, por supuesto, es un gran factor de preocupación. Uno de esos factores que garantizaron la gobernanza, y recordemos que 18 y 19 fueron años en donde el sistema político respondió de manera bastante bien a los desafíos que teníamos. Se aprobaron leyes fiscales, se aprobaron leyes que ordenaron temas que generaban dificultades para avanzar, como los temas de las huelgas en el sector público, los temas de las reformas al reglamento legislativo, etcétera, etcétera. Esos factores que privaron entre el 2018 y el 2019 se han venido debilitando. El primero de ellos es el de gobierno de unidad nacional. Es más que claro la salida notable de algunas personas que van resquebrajando ese concepto, y que fue una de las grandes fortalezas de esta administración, y una visión que tuvo el presidente correcta, digamos, frente a las debilidades de origen que su gobierno tenía, dado que ganó en segunda vuelta, y eso generalmente implica ganar con un porcentaje mucho más pequeño del electorado nacional, y que no tenía, además, mayoría significativa en la Asamblea Legislativa. En segundo término, tuvimos una colaboración legislativa, privó la regla de los acuerdos entre las distintas fracciones, empezando ciertamente por las fracciones principales de oposición. Tuvimos una agenda que podríamos decir, sin ser estrictamente consensuada, fue una agenda sobre la cual el país entendió que habían serias necesidades de dar respuesta, compartimos esas preocupaciones. Aprobamos las reformas tributarias, aprobamos una serie de leyes que estaban pendientes de aprobarse. Y además, algo importante, y es que por la misma forma en que algunos de sus dirigentes actuaron en estos 2 primeros años, abusando de el derecho a sindicalización y el derecho a huelga, el frente sindical y el de protesta se tendió a debilitar, y esto facilitó muchísimo el clima político y social del país para poder avanzar en las decisiones que se tomaron. Sin embargo, todos estos factores se han venido debilitando, y lo que podríamos decir al día de hoy es que lo que percibimos, y resulta muy evidente, es que se acrecienta el clima de fricción y el clima de inestabilidad. Todavía no hablamos de desestabilización, pero de no atender algunos de los factores claves, sí podríamos empezar a sentir ya factores de desestabilización preocupantes al interior del país. Veamos que algunas de las fortalezas que se tienen ya básicamente estoy aquí ya hablando de los escenarios del manejo de la crisis, es decir, básicamente a partir de marzo de este año, algunas de las fortalezas se tienden a debilitar, y algunas de las debilidades sobre las que se ha venido advirtiendo se tienden a acentuar, y esto no está bien. Desde el punto de vista de las fortalezas que han privado en el manejo de la crisis, hemos visto que ha habido una gestión de la política monetaria que ha generado confianza y se le ha visto como responsable.
El ingreso a la OSD pareciera que llegó en un buen momento al analizar los informes que han emitido algunos de los organismos financieros internacionales sobre el caso de Costa Rica. Nos tienden a dar crédito a pesar de las variables macroeconómicas, precisamente por el ingreso a la OSD, en tanto si Costa Rica pudo cumplir con esos compromisos, debería poder asumir con seriedad en su momento también las obligaciones macroeconómicas que nos van a imponer si es que avanzamos en la negociación, por ejemplo, del fondo del préstamo stand-by con el Fondo Monetario Internacional. El otro elemento que ha sido una fortaleza, pero se tiende a debilitar, es la gestión de la crisis sanitaria. Cada vez se cuestiona más por parte de distintos sectores y este debilitamiento, digamos, de la credibilidad, de las ordenanzas, de las vocerías, pues ciertamente tendrán sus consecuencias. Teníamos otros dos elementos en los primeros 3 meses del manejo de la crisis que también se han venido debilitando, que eran un sentimiento de unidad nacional. Había una actitud muy colaborativa, muy sometida de la población, en el mejor sentido del término, a las disciplinas, sacrificios e instrucciones que nos estaban transmitiendo. Y además se había fortalecido la imagen de los principales tomadores de decisión. Y les recuerdo lo que les dije desde el principio: esta crisis además tiene de particular que ha depositado casi que el 100% de la autoridad del manejo de la misma en las autoridades políticas, en los estados. Y entonces a nadie le sirve tener presidentes, gobiernos, partidos políticos, asambleas legislativas en extremo debilitadas, porque lo único que esto va a generar es un esquema cada vez más anárquico en la toma de decisiones. Y cuando vemos las debilidades que se tienden a acentuar, sobre las cuales ya se habían advertido, ahí encontramos el tema de la gestión económica y política de la crisis. Hay un sinsabor de que no se logra fortalecer ese plano de la toma de decisiones. Vemos crecientes disputas interinstitucionales. Tenemos en este momento el Congreso y el Poder Judicial enfrentados entre sí. Tenemos al Poder Judicial enfrentado con la Contraloría y viceversa. Tenemos a el Poder Ejecutivo con grandes tensiones y varias comisiones de investigación dentro del Poder Legislativo. Tenemos a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Fiscalía y a la Defensoría haciendo varias investigaciones sobre el Poder Ejecutivo. Y entonces esto simple y sencillamente no permite que el proceso de decisiones fluya como debería fluir. Se tiende a acrecentar la fragmentación legislativa y empiezan a aparecer y a proliferar una serie de iniciativas legislativas de dudosa conveniencia. Es decir, cuando se quiere legislar a golpe de tambor para satisfacer algunas demandas un tanto populistas, y las consecuencias pueden ser nefastas. Algo que es inevitable, pero que hay que recalcar: avanza el calendario electoral. Esto estará ligado con alguna recomendación que tengo hacia el final. Y además, como es razonable esperar, dado el impacto social de la crisis, se tienden a intensificar las demandas sociales y en consecuencia también los niveles de conflictividad cuando los canales de comunicación no están afinados para poder responder o canalizar al menos parte de esa preocupación ciudadana. De alguna manera esta imagen creo que resume un poco el sentimiento que le está alcanzando a muchos sectores y no solamente a los receptores de las decisiones que se toman en el sector público, sino también a muchos de los actores políticos que están tratando en este momento de tomar decisiones, porque yo en lo personal quiero decirles,
siento que en Costa Rica sigue prevaleciendo el sentimiento más generalizado, que estoy casi segura, sigue prevaleciendo un sentimiento de responsabilidad con el país. Habrán ya algunos políticos que querrán llevar agua a sus molinos, pero sigue habiendo digamos, un sustrato de responsabilidad y frente a eso algunos actores políticos sienten que las circunstancias están generando un conjunto de factores sumamente explosivos que podrían dificultar no solo la toma de decisiones, sino que generar consecuencias sumamente adversas desde todo punto de vista. ¿Cuáles son los dos escenarios políticos, siendo, digamos, un poco maniqueísta entre lo que puede ser idóneo y aquello que no lo sería y que deberían configurarse en los próximos días, semanas y meses? Estamos hablando de lo más inmediato. Desde el punto de vista de los escenarios más positivos, es la posibilidad de que se den los ajustes concertados, ajustes concertados y rigurosos en relación con las medidas sanitarias. No hay la menor duda de que hay que hacer revisiones en los procesos de toma de decisiones de esas directrices sanitarias, siempre tratando de mantener el rigor técnico, pero tratando de que hayan procesos mejores de comunicación, de concertación y una mejor mezcla entre las preocupaciones económicas y sociales con las sanitarias. En segundo término, una aprobación lo más oportuna posible de los recursos que se requieren para el financiamiento. Ahí está la cartera de préstamos, empréstitos que se requieren para poder responder a esas necesidades que el Banco Central calculan en más de un 12% del PIB. Un escenario en donde también los acuerdos políticos se logren finalmente avanzar para enfrentar la sostenibilidad fiscal. Estos acuerdos inevitablemente se van a tener que dar en el marco de la negociación del stand-by con el Fondo Monetario Internacional y finalmente la posibilidad de la construcción de un acuerdo nacional que le permita a los sectores vislumbrar, digamos, un camino más claro desde el punto de vista, una hoja de ruta más clara desde el punto de vista de la reactivación económica. ¿Cuál podría ser el escenario alternativo si no se combinan estos factores que nos generen, digamos, la esperanza de un escenario más positivo? El escenario negativo sería una creciente tensión política y social como resultado de las decisiones de tipo sanitaria que cada vez tienden a ser más cuestionadas, una lenta aprobación de los recursos para el financiamiento, porque el ambiente legislativo no lo permite, porque la negociación política no logra desatorar o ni siquiera es una negociación política que funcione, porque se da una ausencia de acuerdos también en materia de sostenibilidad fiscal y entonces el gobierno trata de negociar por el fondo, pero se encuentran una serie de vetos al interior del país que harían suponer que cualquier acuerdo que se cierre con el fondo no va a conseguir la autorización legislativa necesaria, un vacío en materia de propuestas de reactivación económica que lo único que hará es profundizar la incertidumbre de los agentes económicos y finalmente esto por supuesto se expresaría en un debilitamiento no solamente del gobierno, ahí hubo un faltante, sino de todo el aparato político en general, partidos políticos, asamblea legislativa y en consecuencia volvemos al escenario que advertí de un ambiente muchísimo más anárquico en la toma de decisiones, cada quien jalando para su lado, cada quien tratando de llevar agua a sus molinos, perdiendo de vista los balances tan delicados que hay que tratar de procurar en estos momentos. ¿Cuáles son los factores críticos sobre los cuales tenemos que tratar
no solamente que generar monitoreo, sino que tratar de incidir y procurar que esos factores se conviertan en factores que abonen positivamente al escenario político, a la toma de decisiones y a la resolución de las crisis. Esos factores, a nuestro criterio, son las negociaciones con las instituciones financieras y todo lo que va a suponer la gestión de las necesidades financieras que tiene el país. En segundo término, la visión estratégica y la unidad de criterio que el equipo económico del gobierno pueda finalmente proyectar hacia el país. En tercer término, la cohesión de las principales bancadas legislativas, y algo que a mi modo de ver resulta casi que imperativo en este momento es la posibilidad de conseguir un acuerdo político que permita el atraso del calendario electoral. Entre más tarde inicie los procesos internos de los partidos políticos hacia las elecciones del 2022, más podrán los diputados y algunos actores políticos tomar decisiones basado más en la responsabilidad con el país y menos en los cálculos electorales que resultan simple y sencillamente inevitables cuando ya se acerca la fecha de las elecciones. El cuarto componente es qué irá a pasar con todo el tema de la convulsión social, del descontento, y esto cómo se puede proyectar en la eventual rearticulación de un frente de protesta social que puede ser o canalizado a través de algunos de los frentes sindicales que puedan volver a tomar fuerza, o puede ser un frente de protesta social también muy anárquicos, con manifestaciones en diferentes puntos del país, que genera, digamos, dificultades también serias, porque con frentes de protesta de esta naturaleza ni siquiera se cuenta muchas veces con interlocutores para la negociación. Y finalmente, la visión estratégica y de unidad de acción del sector empresarial. Este es un momento en donde se debe apelar no solamente a la responsabilidad del liderazgo político, sino también a la responsabilidad del liderazgo de muchos de los gremios, entre ellos el sector empresarial. Es cierto que el sector empresarial ha llevado una de las partes más fuertes de las consecuencias de la crisis sanitaria, que es toda la ligada al tema económico. Pero cuando hablo de la responsabilidad, en lo fundamental hablo de la necesidad de asentar esa cohesión propositiva, esa unidad de acción sobre los agentes políticos, para que esas fuerzas políticas, en lugar de desbocarse respondiendo a cada gremio individualmente, pueda ser una fuerza política mucho mejor articulada y sobre la base, digamos, de una ruta más, digamos, más certera y que genere mayores niveles de incertidumbre. En fin, estamos un poco ya para ir terminando, estamos sin lugar a dudas en un escenario en donde los balances son delicados, en donde es posible, sin lugar a dudas, porque el país tiene sus fortalezas, poder no solamente enfrentar la crisis, sino que alimentarnos de algunas de las oportunidades que la crisis irá decantando, pero el manejo que viene para poder ir poniendo las distintas piezas hacia adelante es un manejo complejo, es un manejo delicado, y es un manejo que por sobre todo demandará de todos los actores por igual, y aquí no solamente me refiero a los actores políticos, a los gremios empresariales, a los gremios sociales, sino que a todos los ciudadanos por igual. Es una crisis que demandará de parte de todos altos ingredientes desde el punto de vista de la responsabilidad, del respeto, para poder mantener espacios de diálogo y conversación razonable, y también una alta cuota de solidaridad. Estamos hablando de una crisis en donde el país
se está empobreciendo, en donde ese pastel del que de alguna manera repartíamos, no siempre de manera muy equitativa, se ha hecho mucho más pequeño, y si algunos pretenden seguir teniendo el mismo tamaño de la tajada, pues ciertamente eso lo único que va a hacer es abonar en contra de la solución de los problemas que tenemos al frente. De manera que es una crisis que, como les decía al inicio, no solamente está poniendo a prueba las fortalezas de nuestra economía, de nuestro sistema de salud, de nuestras redes de apoyo social, sino que es una crisis que está poniendo a prueba las instituciones de la democracia, las instituciones políticas, la capacidad para responder del Estado costarricense, y en consecuencia pues es importante poder manejar las variables para que esas decisiones puedan irse acomodando, y algo que también es fundamental, no le hagamos daños irreversibles a la democracia en el manejo de esta crisis. Muchas veces la democracia se convierte en una víctima invisible de muchas de las cosas que suceden en nuestras sociedades. Es mucho más fácil medir cuánto se cae, por ejemplo, el Producto Interno Bruto en el marco de una crisis, pero es muchísimo más difícil poder medir cuánto daño le hace el mal manejo de una crisis a las instituciones de una democracia. Muchas gracias, y con gusto atiendo las preguntas o inquietudes que tengan a bien hacer. Perfecto, muchas gracias, doña Laura, por la información. Ahora sí, iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas. Les recuerdo que las pueden enviar a través del chat o en la sección de preguntas y respuestas. También les agradecería que al salir del webinar contesten una encuesta, ya que para nosotros es importante evaluar tanto este espacio como la información que emitimos para apoyar la asesoría que reciben de sus asesores patrimoniales. Comenzamos. Doña Laura, partiendo de lo último que dijo usted para cerrar la presentación, recibimos una pregunta interesante. Y es, ¿cómo recibe la democracia costarricense la situación actual o la situación de la pandemia? Desgraciadamente, así como la pandemia tomó algunos países con la guardia baja, Costa Rica uno de ellos en materia económica, en materia fiscal, así también yo me atrevería a decir que nos tomó con la guardia bastante baja desde el punto de vista de la gobernabilidad del país. Y este es un tema que ha sido de debate recurrente. Yo diría que en los últimos 20 años, ustedes nos han escuchado, a varios de quienes hemos gobernado o procurado gobernar este país, que cada vez es más difícil tomar las decisiones. El enmarañamiento que tiene el Estado costarricense hace que en muchas decisiones, cuando todos los actores pretenden actuar, el resultado final es un resultado suma cero. Ese intento de poder arreglar el proceso de toma de decisiones, de poder tener la posibilidad de más claros ganadores sin alterar reglas esenciales como la representatividad, el respeto a las minorías, etcétera, etcétera. Los hemos intentado a través de reformas que se han presentado en el pasado, pero no hemos logrado hacerlas, por lo menos las más importantes, en su totalidad. En los 2 primeros años, por lo menos, este Congreso hizo reformas al reglamento legislativo, y eso ha facilitado y va a facilitar algunas decisiones complejas que vienen, pero seguimos teniendo enormes dificultades entre poderes del Estado y dentro de la administración, y eso hace que desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista también de la democracia, no hayamos recibido la crisis en el mejor escenario posible. Perfecto. La siguiente engloba varias de las preguntas que nos han mandado los clientes, y es, ¿qué tanto de la complejidad de la situación actual se debe a deficiencias políticas? Vamos a ver, el coronavirus, cuando vemos las estadísticas económicas, sociales, sanitarias, en sí mismo
es efectivamente y ha sido un elemento devastador. Cuando hacemos un análisis para cualquier nación del mundo y cuando hacemos un análisis comparado desde el punto de vista de algunos de esos indicadores, tenemos que reconocer que Costa Rica, por ejemplo, en materia sanitaria no la ha hecho mal. Todavía al día de hoy tenemos una de las tasas de mortalidad más bajas de nuestro hemisferio y del planeta. Entonces, un poco aquí, más que la política en general, lo que estamos hablando es de algunos sectores del proceso de toma de decisiones en donde lo veníamos haciendo mejor que en otros. Y a donde no habíamos podido políticamente alcanzar acuerdos, es precisamente a donde la crisis nos está pasando la más alta factura. Por ejemplo, en el tema económico, por ejemplo, en el tema social, porque no habíamos logrado hacer la tarea de la estabilidad macroeconómica del país solucionando el tema fiscal a tiempo. Porque si hoy hubiésemos tenido un colchón para haber invertido 6% del PIB, en apoyo a las empresas, en apoyo a los hogares más vulnerables, posiblemente los datos y las proyecciones serían diferentes. Entonces, sí, es cierto que han habido fallos del sector político, sin embargo, queda mucho más claro en cuáles áreas a Costa Rica le ha costado más tomar decisiones y eso no solamente habla de complejidades en el proceso político, sino también de complejidades en otros sectores que se sienten generalmente muy amenazados cuando se discuten, por ejemplo, temas que alcanzan al área fiscal, temas que alcanzan a áreas de política económica. Perfecto. La siguiente tiene que ver con el tema del sector público y el sector privado. Nos indica un cliente que resulta preocupante que las medidas y acciones tomadas por el gobierno pesan de forma importante sobre la empresa privada únicamente. ¿Qué piensa usted al respecto? Y a esto le sumo otra pregunta, que es, ¿qué rol juega el sector privado en todo este tema de lograr superar el reto país y cómo hacer que tenga una participación más activa en la toma de decisiones? Las dos preguntas están muy ligadas. Si bien es cierto, y Costa Rica no es el único caso, si aquí hay una ventaja que tiene uno para poder administrar esta crisis, y lo digo desde el punto de vista de múltiples sectores, es que podemos perfectamente hacer un benchmarking a nivel global, porque todos los países están pasando por lo mismo. Y entonces, usualmente, cuando a mí me preguntan a veces sobre temas mucho más puntuales, mi primera respuesta, cuando a veces no la tengo, porque es imposible muchas veces tener respuesta sobre todo, es miremos las mejores prácticas, porque además hay muchos que van adelante, ¿no? Y yo sí creo que, si bien es cierto, todos los países que han logrado salir bastante bien de la crisis han tomado sus decisiones con un gran apego a las autoridades sanitarias, a partir de cierto momento han podido empezar a involucrar las consideraciones económicas en una especie de trade-off que tenemos tarde o temprano que hacer. Es decir, el Estado empieza a depositar más confianza en los agentes económicos y en los ciudadanos, a cambio de que esos agentes económicos y esos ciudadanos, porque se les da la posibilidad, por ejemplo, de mayores niveles de apertura, asuman mayores responsabilidades a la vez. Entonces yo sí creo que a la altura en que ya hoy se encuentra Costa Rica, el sector productivo tiene que ser uno de los interlocutores más importantes que tenga el gobierno. Tenemos que poder movernos hacia escenarios en donde se atiendan las preocupaciones que se tienen, en el entendido de que si yo como gobierno voy a soltar un poco más de amarras en consideraciones de tipo económico, es porque ustedes, los del sector productivo, están dispuestos a asumir mucha mayor responsabilidad. Y yo creo que, en el fondo, esto se resuelve
en el marco de un diálogo permanente, que es otro elemento esencial y que ha estado a la base de muchas de las estrategias exitosas de algunos países que ya van un poco más adelante que nosotros en el manejo de la crisis de la pandemia. Ok. Ya no falta tanto tiempo para que cierre este año y en 2021 vamos a encontrar un año preelectoral. ¿Cómo visualiza ese próximo año de cara al proceso de estabilización que tenemos como nación y obviamente tomando en cuenta el tema de que es un año preelectoral? Ese va a ser un año igualmente duro para el país, quizás con la única diferencia de que para entonces esperaríamos que ya exista una vacuna y que eso vaya reduciendo todo este elemento tan complejo que ha tenido el manejo de esta crisis, que es la incertidumbre, porque sabemos que ya el factor principal que origina la crisis va a ser neutralizado a través de la vacuna. Entonces es casi que el elemento más importante. Eso hará posible que se empiecen a tomar decisiones contra escenarios más claros, más ciertos. Los agentes económicos podrán hacer planes más claros de inversión, etcétera, etcétera. Sin embargo, haríamos mal si creemos que simple y sencillamente las cicatrices que esta crisis va a dejar son las del sector salud, que se van a poder curar con una vacuna. Parte, digamos, de las cicatrices que esta crisis va a dejar, son cicatrices muy serias desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica del país. Y entonces vamos a amanecer de nuevo el año nuevo, el 2021, con ese recordatorio que nos hacía el Fondo Monetario Internacional, de que, oigan señores, esa cuesta de enero posiblemente va a ser una cuesta de todo el año. Tenemos que meternos en cintura de nuevo con la regla fiscal. Tenemos además que agregar casi 4 puntos más al ajuste que teníamos que hacer. Yo le voy a estar prestando a usted, pero a cambio de que usted vaya cumpliendo con las metas, de manera que va a ser un año en donde por sobre todo va a apelar a la responsabilidad, no solamente de actores políticos, sino de muchos sectores de la población. Es una tirada porque es año electoral, como bien lo he destacado aquí. Si logramos que por lo menos los procesos internos de los partidos políticos se corran todo lo que se pueda, estaríamos, pues sí, ya tal vez en la segunda mitad del año con campañas abiertas, los partidos eligiendo candidatos, y a partir de octubre, pues ya prácticamente con la campaña abierta, ¿no? De manera que aquí un poco el consejo es, de nuevo, atrasar el calendario electoral y que las decisiones más controversiales que nos van a permitir subir esa cuesta, ya no de enero, sino de todo el 2021, sean tomadas este mismo año. Muy concretamente, un acuerdo como el acuerdo stand-by con el fondo es uno de los que debería tomarse lo antes posible para poder llegar al 2021 con esa, por lo menos, disputa que se va a generar inevitablemente en el Congreso y de tipo social ya resuelta. Ok. La siguiente pregunta es, doña Laura, ¿existe algún punto de agenda para algún tipo de reunión de los expresidentes de Costa Rica hacia el gobierno actual en busca de una ruta económica, dado que la población está pasando por una crisis no solo del COVID-19, sino de desempleo y un posible efecto de hambre y deterioro de las garantías sociales? Yo no sé si hay algo pensado, porque eso pues generalmente uno le da la iniciativa al gobernante de turno para que valore la oportunidad o no, a veces de algunas convocatorias. Lo que sí puedo decirles es que me consta de que ya ha habido algunas conversaciones, no con ocasión de esta crisis, sino en el pasado también, que hay la mejor de las voluntades y la actitud constructiva
en el grupo de expresidentes, independientemente de si son cercanos políticamente a nuestro gobierno, para colaborar. Y finalmente, de que tampoco es totalmente indispensable el que haya una convocatoria conjunta. Yo soy una de las que he estado a las órdenes para cuando el señor presidente quiera consultarme algo, para cuando un ministro o algún funcionario de gobierno desee solicitarme algo, algún criterio, etcétera, y también he hecho lo propio con los diputados de la Asamblea Legislativa y estoy segura y convencida de que lo mismo pasa con el resto de los expresidentes. Perfecto. Y ya la última pregunta para cerrar, y en realidad son dos que están bastante de la mano. Si tuviera nuevamente la oportunidad de estar hoy en la silla presidencial, ¿cuáles son las 3 acciones prioritarias que realizaría? Y la segunda es, ¿cómo hacer de la coyuntura actual una oportunidad para el país? Voy a empezar con la segunda porque la primera me la pusieron difícil. Ese ejercicio de extrapolación no es fácil, mucho menos en el marco de esta crisis. Es mucho más fácil, quiero decirles como reflexión general, y en este caso aplica por sobre todo, ver el partido desde afuera que están adentro. Y déjenme decirles que esta crisis habría sido de difícil manejo para cualquier gobierno que hubiese tenido el país. De manera que no quiero hacer mucho alarde que uno hubiera podido quizás salir de manera diferente. Pero como ya he venido hablando un poco, pues a mí me parece que ya he ido configurando algunas cosas. Siento que en lo sanitario me parece que la situación se ha manejado con bastante seriedad. Me parece que en esa matriz de toma de decisiones, yo por lo menos habría metido más tempranamente las consideraciones de tipo económico, observando el manejo que algunas otras naciones han hecho sobre este tema y quizás haciendo una apuesta mucho más fuerte a la responsabilidad ciudadana. Creo que los costarricenses tiene condiciones para atender instrucciones y tomar en sus propias manos algunas de las decisiones que seguimos recargando en el gobierno. Entonces, me parece que eso sería lo número uno. Lo número dos, siento que, me parece que a mí no me habría alcanzado esto con el déficit fiscal, habría corrido mucho más para hacerlo y eso posiblemente habría simplemente condicionado una respuesta diferente. Pero yo sí creo que por sobre todo el haber incorporado más tempranamente a la matriz de decisiones los temas económicos, tener una ruta más clara de hacia dónde el país puede avanzar para sacar un poco de provecho de algunas de las condiciones de la crisis y tratar de mitigar más rápido sus consecuencias. Y en cuanto, digamos, a algunas de las oportunidades, vean, yo creo que cuando miramos ya al ámbito de las oportunidades, y es algo que podría ir de la mano, los programas de reactivación, de manera que el gobierno podría también estar comunicando cosas esperanzadoras a la gente. Yo creo que Costa Rica, en el marco de nuestro vecindario de América Latina, tiene enormes oportunidades. Una de las primeras es que va a haber una redefinición de gustos en la gente que viaja, en la gente que hace turismo, en la gente que busca nuevos destinos para vivir, países con más verde, con más concepto ecológico, etcétera, van a salir más fortalecidos que los que no lo tienen. Número dos, va a producirse una disrupción en las cadenas globales de producción, va a haber un deseo de poder acercar producción a los mercados de consumo final. Nosotros tenemos cerca a Europa, tenemos cerca a Estados Unidos, y cuando algunas de esas inversiones que están en mercados más lejanos como Asia decidan mover sus operaciones hacia América Latina, Costa Rica tiene una gran posibilidad de competir y atraer mucho a esa inversión. Eso solamente por mencionar algunas cosas. Si además en lo sanitario logramos aplanar esta curva que nos ha pasado una importante factura, yo creo que también ese sello
de haber sido un país responsablemente en lo sanitario, podía generarnos también todo un fortalecimiento en el turismo de salud y en todo lo que es el clúster, que ya lo teníamos ahí, de producción de dispositivos también en el sector salud. Esto solo por mencionar algunas de las cosas, pero podrían haber muchas más que Costa Rica pueda explotar para ya la fase de salida de la pandemia. Perfecto. Muchas gracias, doña Laura, por la amplia explicación y los valiosos aportes sobre el tema político y el acontecer nacional. Sin duda es una oportunidad única que tenemos como país y es un llamado para que nos unamos y nos conectemos. Las decisiones no pueden ser, las decisiones tienen que ser coordinadas. No hay espacio ni tiempo para decisiones y protagonismos individuales. Ocupamos un centro de operación único de donde emanen todas las decisiones articuladas entre los sectores. En conclusión, se conjugan muchos aspectos que se tienen que poner y resolver sobre la misma mesa. De parte del Grupo Financiero Mercado de Valores, les damos las gracias por conectarse a este espacio. Los invitamos a acompañarnos en nuestros próximos webinars y visitar nuestro blog en la página www.mvalores.fi.cr, donde podrán encontrar análisis financieros y económicos tanto nacionales como internacionales. Para mayor asesoría, recuerden estar en contacto con su asesor patrimonial, quien junto al grupo de expertos estará en toda la disposición para atenderle. Y recuerden que en Mercado de Valores somos su gestor patrimonial de confianza. Que tengan todos una linda tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doña Laura.